Invita a la postulante Jenny Desiret Cabrera Millán, postulante a la plaza de fiscal adjunto provincial de familia del Cercado de Lima, del Distrito Fiscal de Lima Centro. Sírvase tomar asiento, por favor. Gracias. Buenas tardes, señora Cabrera. Buenas tardes, señor presidente. Y buenas tardes por su intermedio con todos los miembros de esta Junta. Para mí es un honor estar aquí ante ustedes para absolver las preguntas que crean conveniente hacerme. Gracias. Postula por segunda vez, ¿no es cierto? Correcto, doctor. Bien. Tiene grado de maestra en Derecho Penal con una tesis sobre el feminicidio y la perspectiva de género, ¿no es cierto? Correcto. A ver, el tipo penal feminicidio ha generado todo un debate en el cual se han ventilado razones a favor y también razones en contra. Díganos, a su criterio, ¿cuáles son los principales argumentos, en uno y otro sentido, vale decir a favor y en contra, de tener en nuestra legislación penal un tipo penal como el feminicidio? Y en segundo lugar, ¿cómo considera usted, a la luz de los resultados, si esa tipificación ha impactado de manera favorable o desfavorable en la protección a la mujer? Gracias por su pregunta, señor presidente. Efectivamente, el tema de mi tesis es el feminicidio y la perspectiva de género en los operadores de justicia de San Juan del Lurigancho 2021. En relación a lo que a la pregunta que me ha efectuado, debo señalar que efectivamente este tema de feminicidio ha creado gran debate entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Los que estaban en contra, básicamente, y hasta ahora hay algunos voceros de ello, o se suele escuchar, de que es un tipo penal populista y que ha sido creado básicamente en atención al sexo, para proteger y que crea discriminación solamente por el hecho de que nazca mujer, lo que crearía, ¿no?, una situación de discriminación hacia los varones. Es lo que señala esta postura, principalmente entre otras situaciones, ¿no? La principal postura, en cambio, de los que estamos a favor de la creación de este tipo penal es que es un tipo penal pluriofensivo, porque no solamente va a proteger la vida, como lo puede hacer el homicidio o el parricidio en su momento, que lo contemplaba, sino que además va a proteger otro bien jurídico, que es la igualdad, porque históricamente, socialmente y culturalmente, la mujer pues se ha visto en una desventaja o una condición asimétrica frente al varón, y una de ellas es pues que hasta hace no mucho no teníamos acceso a ingresar a las escuelas de derecho o a las facultades de derecho. Eso se ha venido superando con el tiempo y gracias a ellos que yo me encuentro ahora sentada frente a ustedes. Entonces, son posturas pues que, y esa misma factor de discriminación o desigualdad que se ha tenido culturalmente digamos, es estructural, se ve influenciado por los estereotipos de género que tenemos pues implantados en la sociedad. Y es por eso que ante la ola de violencia generadas por justamente por este ingrediente género o desigualdad, es que ameritaba un tipo penal especial. Eso es lo que señala la postura que está a favor. Muy bien. Ahí tenemos las tres posturas, incluyendo la suya, que nos ha manifestado estar a favor. Ahora, la segunda parte de la pregunta. ¿Cree usted que desde su entrada en vigor ha ayudado a proteger de manera eficaz a la mujer? En relación a ello, yo debo señalar que como es un problema estructural, un tema de gran envergadura, que tiene múltiples factores. ¿De qué índole? Estamos de acuerdo en que es estructural, pero ¿de qué índole? Tenemos culturales, básicamente sociales, ¿no?, que incluso están tan arraigados que a veces hasta se invisibilizan, se normalizan, se naturalizan, ¿no? A esa situación, disculpe la interrupción, pero es un diálogo, ¿contribuye, cree usted, la misma mujer en nuestra sociedad?
De los estudios sociológicos que respaldan esta postura, se señala que sí, porque está tan arraigado y está cultural y estructural, que ya que no se podría decir, como en su momento de repente la Corte Suprema, ¿no?, con el Acuerdo Plenario 1/2016, adoptó la postura de que solamente el varón podía ejercer o ser el sujeto activo de este tipo de delitos, sino que ya amplió, digamos, esta visión, y lo cual saludo, que también está en la mujer, porque puede ser que definitivamente el tener cuerpo de mujer no nos garantiza tener perspectiva de género, ¿no? Bueno, pero se quedó... Perdón, para terminar con mi respuesta... Problema estructural, de índole cultural... ¿Qué más? Sí, no, y en atención a ese preámbulo, solamente la represión punitiva no sería la respuesta más eficaz para poder reprimir o disminuir este tipo de delitos o inconductas, ¿no? El Perú es uno de los países que tiene la mayor, digamos, es más drástico con la sanción de este delito, a nivel de otros países que también lo tienen en su legislación. Pero lamentablemente las cifras no disminuyen, sino que van en aumento, ¿no? Y ahí podemos visibilizar que, si bien es cierto, el tipo penal lo visibiliza y es importante, no es lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, al ser un problema cultural, tiene que ir a la raíz del problema. Es decir, ya un factor más sociológico, ¿no? Y criminológico, porque tenemos que identificar las causas. Exactamente, y la raíz pues básicamente es en la familia, ¿no? En cómo el niño cuando nace, la cultura. Y la cultura, porque esta familia pues forma parte de esta sociedad. Si usted me ha dicho de que aún la mujer participa por ser miembro de la sociedad en su condición de madre, hermana, esposa, pareja, en retroalimentar este tema del feminicidio, le pregunto, ¿considera que el varón entonces deviene una víctima del sistema cultural? Que viene desde la prehistoria, desde las cuevas de Altamira. Claro. ¿No? Sí, señor presidente, frente a eso incluso ya hay estudios, ¿no?, de masculinidades, donde efectivamente estos estereotipos de género, que desde el inicio se han visto como que han desvalorizado a la mujer frente al varón y lo han puesto a él en una supremacía, también afecta la postura o la posición del varón en este esquema, ¿no?, en esta estructura social, porque le imponemos estereotipos que, por ejemplo, los hombres no lloran, y se reprime con eso sus emociones naturales biológicas, ¿no?, y fisiológicas que tiene cualquier ser humano. Se señala también que él, por ser hombre, tiene que ser fuerte, y esto también puede desencadenar en él ese concepto de que ser fuerte lo tiene que hacer violento, y si en caso ve que su virilidad o que su fuerza se está viendo amenazada, su respuesta es pues el ataque, ¿no? Claro, aun cuando me imagino que también estará de acuerdo en que la violencia no es patrimonio exclusivo del varón, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bien, ahora díganos, ¿cuál es la diferencia en su criterio del enfoque de género, de la perspectiva de género y de la igualdad de género? Bueno, es una diferencia, la perspectiva de género es la herramienta básicamente que ayuda a poder visibilizar los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son las etiquetas sociales que nos impone la cultura, la sociedad cuando nacemos, ¿no?, y cuando nos integramos a ella. Y que efectivamente pues el ayudar a identificar estas diferencias, ¿no?, y es lo que se busca es tratar de equipararlas, es decir, lo que vendría a ser buscar una igualdad material, ¿no? En cambio, al decir ya la igualdad de género, creo yo que sería un sentido contrario, porque sería pues ya dar por hecho o sentado de que existe la igualdad y que los equipara a los dos, y no va a permitir, es decir, es como que uno te pone los lentes para que veas mejor, que es el enfoque de género, lo que está ocurriendo para darle mejor solución, y en la igualdad de género va a ser como que hagamos de cuenta que no está pasando nada, que todos somos iguales, estamos igual, lo que vendría a ser una igualdad formal, ¿no?, que tenemos, todos somos iguales ante la ley, pero en la realidad no es así y no soluciona nada, no soluciona el problema, ¿no? Bien. Para terminar, por mi parte,
¿cómo aplicaría usted en un caso hipotético, cuya investigación esté a cargo suyo, la perspectiva de género en la investigación? En este momento, doctor, yo recuerdo un caso cuando, bueno, yo trabajo en la actualidad, soy fiscal de la Junta Provincial de una Fiscalía en Violencia contra la Mujer, integrantes del grupo familiar en San Juan del Lurigancho, justamente. Y tuvimos un turno, se me asignó un caso, en este caso, la persona manifiesta y denuncia, y así se señala en la denuncia policial, violencia psicológica, ¿no? La violencia... La mujer. La mujer. La mujer denuncia violencia psicológica y bueno, el resultado de la evaluación psicológica sale que no tenía afectación psicológica, uno de los elementos del tipo, para poder señalarlo o colocarlo al estándar de delito. Sin embargo, del análisis, que la perspectiva de género no te limita solamente al tema de la denuncia que va a hacer un ciudadano quien no es técnico, pues no tendría por qué hacerlo, no tiene por qué conocer los temas jurídicos, sino que te obliga a ti o te hace ver más allá y los demás factores. Por ejemplo, esta persona, ¿qué relación tenía con el imputado, ¿no? Con el presunto agresor? Ella era su ex conviviente, ¿dónde se había dado la violencia? Él la había buscado en el trabajo, ¿qué había ocurrido? Le había forcejeado para darle un beso. No había, de acuerdo a las declaraciones que se recaban de los testigos, señalaban que esto era frecuente, no solamente en su centro de trabajo, sino también en su domicilio. Lo que hace... ¿Eran pareja o expareja? Ex convivientes, ya habían terminado la relación sentimental. Para darle un beso. Sí, era cariñoso pero sin modal. Digámoslo así, ¿no? Así es. Entonces, esta perspectiva de género permitió ver que no se trataba de un hecho de violencia psicológica, sino que esto ya era acoso sexual. Y permitió readecuar el tipo penal y adicional a ello, y para otorgar mayor, digamos, contexto, se verificó las denuncias que tenía entre estas dos personas y eran múltiples y todas eran por violencia psicológica y todas estaban archivadas. Entonces, no habían alcanzado pues la protección del bien jurídico justamente porque no se había utilizado por los operadores jurídicos la perspectiva de género, situación que de alguna manera me satisface señalar que en este caso pues se logró una sentencia condenatoria conformada. Muy bien, muchas gracias. ¿No? Doctor de la Fuente. No, doctor, no, perdón, doctor Tábara. Gracias, presidente. Breve, hermano. Doctora, veo aquí que usted figura que tiene un proceso civil en Chacacayo, de obligación de dar suma de dinero. ¿Es verdad? Explíquenos que mandaste demandado el estado del proceso. Correcto, doctor. Así es. Como hombres y mujeres de derecho sabemos que toda persona que supone o cree tener un derecho puede acudir al sistema de justicia. Yo tengo plena confianza en el sistema de justicia y efectivamente en el año 2024 me sorprendo cuando llega una demanda a mi domicilio por obligación de dar suma de dinero a una persona pues de la cual yo no tenía en lo real ninguna obligación. Es así que, bueno, de las alegaciones pude advertir, y yo misma, por el principio de transparencia, desde el primer momento en que se solicitó como parte de mi hoja de vida este tipo de información, yo he puesto a disposición de la Junta Nacional de Justicia la totalidad de resoluciones que han sido emitidas por el Juzgado de Paz Letrados de Chaclacayo, que lo está revisando. Y debo señalar que indico que tengo plena confianza en el sistema de justicia porque esta persona había anexado a esta demanda de obligación de dar suma de dinero una dirección, me había señalado una dirección que no me corresponde ni tampoco está en mi documento nacional de identidad, y la carta notarial donde presuntamente me estaba requiriendo el pago previo estaba dirigida también a esta dirección donde no me correspondía claramente de repente para poder crear un fraude procesal. A la fecha, en lo que es mi extremo, esa demanda se encuentra declarada infundada, y si bien en el sistema del Poder Judicial figura en trámite, es en razón de que el codemandado ha interpuesto recurso de apelación también como su derecho le corresponde. Debo señalar también que la demandante no ha interpuesto ningún recurso de apelación. En ese sentido, considero que en lo que a mi extremo corresponde ya sería, pues, estaría consintiendo ese extremo de la sentencia. ¿Usted conoce a la parte demandante? Sí, señor, sí, doctor.
yo adquiero un bien inmueble y esta persona es la que me vende el bien inmueble. Esta compra-venta se hace de manera con crédito hipotecario, es decir, hubo una tasación del bien. Se hizo, todo estuvo en orden, bancarizado, se le efectuó el pago. Con el tiempo y con mucho esfuerzo y de acuerdo también a la ficha registral de esta propiedad se puede ver que se ha... Presidente. Gracias, presidente. Muy corto. Doctora Cabrera, explíquenos un poquito cómo es esto de los roles de género adquiridos. ¿Cómo se adquiere un rol de género? ¿En qué momento? Ok, cuando nacemos con un sexo determinado, biológicamente, ¿no? Varón o mujer. Y bueno, tenemos diferencias biológicas entre uno y el otro, lo que pueden ser corporales, fisiológicos, etcétera. Adquirimos lo que viene a ser las cuestiones de género a través de lo que la sociedad va imponiéndole a uno u otro. Por ejemplo, la sociedad suele decir al niño que ha nacido que los niños no lloran, o que son más fuertes, o que son mejores en matemáticas, y a la niña que son más sensibles, que son más delicadas, que se inclinan más por las letras. Lo que con el tiempo pues se va interiorizando en el ser humano, ¿no? Poco a poco van haciéndose construcciones y esquemas mentales que lo asumen como cierto, lo asumen como verdad absoluta, como si fuese una diferencia incluso hasta biológica. ¿En qué momento del desarrollo humano se dan esos roles de género que se supone que uno va adquiriendo y que va interiorizando y posteriormente se manifiestan en diferencias? ¿En qué momento? Esto más que nada se da en la primera infancia, ¿no? Me refiero a... Eso lo entiendo, es claro, en la primera instancia, en la primera infancia de la persona humana, pero me refiero en qué etapa histórica de la humanidad se da esto. Esta es inmemorial, doctor. No podríamos determinar que hay una etapa de la humanidad exacta y precisa donde se da. Incluso podríamos decir que en épocas de las cavernas, ¿no? Donde el varón salía a cazar y daba protección a la mujer, y la mujer tenía, digamos, el rol de parir hijos, criarlos y quedarse cuidando el hogar, incluso se dedicaba a la agricultura, ¿no? Sí. Y el varón a la casa. Sí, de acuerdo, pero yo no sé si parir sea un rol, ¿no? Yo creo que es una... no, eso es biológico. Netamente biológico, claro. Criarlo. Sí, a eso iba, ¿no? Usted dice que eso es adquirido. En las tumbas, y creo que concretamente en el caso de Tutankamón, que llegó a ser faraón siendo niño, se encontró una espadita. Y en las tumbas del norte del Perú, de la señora de Zipán, se encontraron muñecas. Porque obviamente hay un cierto instinto maternal en la mujer que los hombres no tenemos, para jugar con muñecas. Y un cierto instinto, no sé si instinto en los hombres, que se deriva justamente de la diferencia biológica, de la testosterona básicamente, en que el hombre tiende a ser violento y probablemente por eso se dedicó a la caza y por eso la mujer se dedicó a la recolección. Un gran momento del desarrollo de la humanidad es cuando se crea o aparece la agricultura, y probablemente la aparición de la agricultura no fue un asunto de hombres, fue un asunto de mujeres. O sea, la mujer tiene ese detalle y pudo ver que una semilla germinaba y de esa semilla podía sacar más, mientras que el hombre se dedicaba a la caza. Mi pregunta ¿es realmente esta diferencia de roles adquirida o es natural? ¿Es parte del desarrollo biológico y es parte de nuestras diferencias físicas? Al respecto hay diversas teorías, ¿no? Teorías evolutivas. Dentro de los estudios que se han realizado, efectivamente existe esa postura. Sin embargo, con el tiempo se ha ido visibilizando que en realidad lo que activaría la violencia, más allá de la testosterona, sería la adrenalina, ¿no? Y la adrenalina también está en mujeres. Así, claro. Y eso impulsaría, razón por la cual incluso explicaría que hay mujeres
que no tienen ese instinto maternal que se les asignaba o que se les señalaba, ¿no?, desde el inicio, que incluso se ve mucho en la realidad de que atacan a sus propios hijos o que tienen conductas pues agresivas, ¿no?, y violentas, que digamos viéndolo no se condice con esa postura pues delicada o de instinto maternal que se le había asignado en un inicio. Concuerdo con usted que hay roles que la sociedad va poniendo con el tiempo, ¿no? Inclusive que el niño se viste de azul y la niña de rosado. Bueno, eso es factible. De su punto de vista, ¿cuál es la definición exacta de género y en qué se diferencia del concepto de sexo? Ok. Cuando hablamos de sexo, hablamos de un tema netamente biológico, el aparato reproductor, varón y mujer, y las posibilidades, bueno, y luego como se había señalado, por ejemplo, la posibilidad de parir, que es propiamente de la mujer, de dar de lactar, y del varón, pues, de tener los espermatozoides que van a fecundar el óvulo en la mujer. Cuando hablamos de género, hablamos ya de un constructo social, es decir, de cómo es que la cultura, el contexto nos va imponiendo distintos roles, ¿no? Distintos roles, como en un inicio, por ejemplo, y lo señalé, se decía de que la mujer ni siquiera se había regulado, ¿no?, de que no podía ingresar a las universidades para estudiar Derecho. Ahora, porque en la Universidad Católica, y es el dato que tengo reciente, las estudiantes de Derecho han superado con exceso al número de estudiantes hombres, lo que quiere decir que el cambio indudablemente se ha dado. Pero entiendo esa distinción, pero la pregunta va, esa violencia contra las mujeres hay que buscarlas, como usted dice, visibilizarlas por la perspectiva de género, o sencillamente la aplicamos como igualdad entre hombres y mujeres. Y más allá, esa perspectiva de género me puede llevar puede llevar a una persona a pensar en esta palabra que usted usó, que es el constructo, que no sé si efectivamente existe o no, a pensar que el cuerpo que ella habita no es el cuerpo que ella siente que debe tener, y que en consecuencia el derecho tiene que asimilar su propia visión y hacerla obligatoria para el resto de la sociedad? Respecto a la última parte de su pregunta sobre que el cuerpo que ella tiene no es el que la representa, ya vendría a un ámbito psicológico, ¿no?, de identidad, cómo uno se identifica, y eso ya está más en el rubro de sexualidad. Distinto a sexo, distinto a género. ¿Pero eso es psicológico? O sea, quiere decir que si una persona en un cuerpo de hombre se construye literalmente como una mujer, ¿eso es un caso psicológico? Al referir al término psicológico, doctor, me refería a identificarse a sí mismo, verse a sí mismo, ¿no?, dentro de sí mismo, más subjetivo, de la misma persona. Ok, doctora, gracias. Gracias a usted. Ok, voy a dejar algunos documentos. Gracias.